Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, continuando con nuestros programas gratuitos y académicos, tenemos el seminario web titulado El legado de los concilios para las confesiones reformadas. Va a estar siendo impartido por el hermano Nilton Pardo, quien voy a darle parte en este momento, agradeciéndole, hermano, por su disposición y que sea el Señor ayudándole en este momento. Adelante, hermano Nilton. Bien, muy buenas tardes hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Como bien dijo nuestro hermano Giancarlo, hoy vamos a hablar sobre los concilios ecuménicos y la reforma, la tradición reformada o la reforma protestante. Me quiero presentar brevemente. Yo soy Nilton Pardo, diácono de la Iglesia La Santísima Trinidad, aquí en Medellín, en Colombia. Tengo una maestría en Artes y Estudios Cristianos en The Mill Seminary y voy a acompañarlos el día de hoy. Vamos a estar alrededor de una hora con la exposición, quizá un poquito menos, y el tiempo de preguntas y respuestas. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla para ustedes. Lo primero que quisiera señalar a manera de introducción es que existe una narrativa común muy extendida en el mundo evangélico de que la reforma protestante fue una ruptura con el pasado. Eh, Existe la creencia de que fue una revolución que después de una Edad Media llena de oscuridad, recuperó el Evangelio, que puso las escrituras como la única guía para la fe y la práctica de la iglesia, rompiendo con todo lo que había atrás, con todo lo que oliera a tradición, a credos, a concilios, a los teólogos de la Edad Media y a la patrística, es decir, a los padres de la iglesia. Y si bien esta es una narrativa comprensible, al menos en el mundo hispanohablante, por falta de fuentes primarias, es decir, por no tener nosotros acceso a los grandes compendios de las obras de Lutero, de Calvino y de los otros grandes reformadores, ahora, en estos tiempos en los que ya empezamos a tener acceso a estas fuentes, podemos decir que esta narrativa es falsa. Es falsa con matices, evidentemente. Y entonces, hoy quiero mostrar a través de la recepción de los teólogos reformados y sus confesiones de los concilios ecuménicos, cómo la reforma no es tanto un movimiento de ruptura con el pasado, sino que es un movimiento de restauración. Es decir, que los reformadores no rechazaron los concilios ecuménicos o las enseñanzas de los padres de la Iglesia antigua, sino que los reclamaron como propios y los purificaron a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta tarde vamos a enfocarnos en este tema, vamos a abordarlo de una manera bastante específica. Primero vamos a ver algunas confesiones protestantes y reformadas sobre lo que mencionan sobre los concilios, que son como declaraciones muy fuertes que quizá la mayoría de nosotros no hemos leído o si las hemos leído es hace muy poco. Luego vamos a ver un repaso muy breve de los concilios ecuménicos más importantes
posteriormente vamos a ver entonces sí de lleno la recepción de parte de los teólogos reformados en particular y de las confesiones reformadas en general. Y posteriormente vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que empecemos con la primera, que es la Confesión de Augsburgo. Esta es, como sabemos, una confesión luterana y es en 1530, es decir, una década después de que Martín Lutero publica sus 95 tesis. Es el movimiento naciente, confesionalmente hablando, del protestantismo. Es el documento naciente, es, digamos, una de las primeras confesiones, por lo cual es de suma importancia para nuestro propósito, pero también es de suma importancia para la historia de la Iglesia. Y esta confesión, en su primer artículo sobre Dios, dice que el decreto del sínodo niceno sobre la unidad de la esencia divina y las tres personas es verdadero y debe creerse sin duda alguna. El sínodo niceno se refiere aquí al concilio de Nicea, ¿no? El primer concilio ecuménico de la Iglesia en el año 325. Y aquí es importante detenernos en las frases que se usan porque fueron definidas de manera milimétrica. Fíjense que no dice que sea útil o que sea interesante el concilio. Dice que es verdadero y que debe creerse sin ninguna duda. ¿Sí? Y de nuevo, noten que este documento es dramáticamente importante porque es uno de los primeros en sistematizar lo que los protestantes creen para diferenciarse de la Iglesia Católica Romana de su momento. Ahora notemos brevemente otros dos, ¿no? Vamos a leer la Confesión belga, que hace parte de lo que es conocido como las tres formas de unidad, y también la Confesión francesa. La belga dice que en este punto recibimos voluntariamente los tres credos, es decir, el apostólico, el niceno y el de Atanasio, así como también todo lo que los antiguos padres concordaron en conformidad con ellos. De nuevo, noten que aquí ya hay un espacio de tiempo considerable después de la Confesión de Augsburgo, es decir, han pasado 31 años. Ya podemos decir que el movimiento protestante en general y el reformado en particular están más asentados, tanto teológicamente como políticamente. Y lo que nos dice la Confesión belga, una de las más importantes para el protestantismo, por hacer parte, como les mencionaba, de las tres formas de unidad, es decir, junto con el Catecismo de Heidelberg y el Sínodo de Dort, fíjense que nos dice lo mismo que la primera que leímos. Nos dice que se recibe el símbolo niceno o el concilio de Nicea. Pero aquí además se nos menciona el credo apostólico y el credo de Atanasio. Mientras que la confesión francesa, un par de años antes, nos dice algo muy similar. Aceptamos entonces sobre este punto las conclusiones de los antiguos concilios, de nuevo la palabra concilios, y desechamos todas las sectas y herejías que fueron rechazadas por los santos doctores, desde San Hilario y San Atanasio hasta San Ambrosio y San Cirilo. No debemos asustarnos aquí por la palabra san. Para los que venimos de contextos evangélicos, cuando se nos habla de santos, se nos activan inmediatamente las alarmas, asumiendo que están hablando de personas a las que se le ora o reza para que intercedan por nosotros. En el caso de los protestantes en general y los reformados en particular, cuando se menciona san,
para un nombre como San Hilario, como San Agustín o San Atanasio, no se le está haciendo ese calificativo en ese sentido. Se le hace solamente para reconocer que fue de gran influencia en la iglesia, pero nada más. No tiene una connotación de intercesión o algo por el estilo. Pero fíjense que de nuevo, aquí se nos dice antiguos concilios. Y esa fraseología la vamos a encontrar a lo largo de casi todas las confesiones reformadas. Y antiguos concilios significa generalmente el de Nicea y el de Constantinopla, el de Calcedonia y el de Éfeso. Y algunos otros se extienden un poco más. Entonces, hemos visto lo que nos dicen algunas de las confesiones reformadas más importantes al respecto. Veamos ahora lo que nos dice uno de los teólogos más importantes de la tradición reformada y, por desgracia, uno de los menos conocidos en nuestro idioma, en español. Se trata de Pedro Martir Vermigli, un teólogo reformado italiano, y él nos dice lo siguiente: que todas nuestras iglesias, es decir, las iglesias reformadas, no solo aceptan las sagradas escrituras, sino también los tres credos. De nuevo, el apostólico, el niceno y el de Atanasio. También se puede decir el atanasiano. Pero también nos dice, así como los primeros 6 concilios. Y fíjense que él se atreve a decir que son todas nuestras iglesias. No una o algunas, sino todas. Él puede decir esto porque en aquella época, eh, contrario a lo que podríamos pensar intuitivamente, en realidad los reformadores tenían una vasta red de comunicación a través de cartas. Eh, Justo en esta época somos privilegiados de que la mayoría de esos documentos están digitalizados. Por ahora están la mayoría en latín, algunos ya están en inglés y otros están haciendo un esfuerzo enorme por traerlos en español. Pero lo que sabemos por esas cartas es que había una red enorme de reformadores y que estaban generalmente en contacto, contándose las situaciones de las iglesias en sus países, las controversias teológicas y cosas por el estilo. Entonces se conocían entre sí, conocían sus posturas hasta detalles muy específicos. Por lo que la palabra de Vermiglia aquí es bastante importante, ¿no? Él nos dice que se reconocen estos concilios en todas las iglesias. Un dato de color es que Vermigli tuvo que huir de Italia, luego tuvo una relación muy cercana con Martín Bucero, el de Estrasburgo, y posteriormente fue de gran influencia para otros reformadores como Jerónimo Sanchi y en el anglicanismo con Thomas Cranmer, John Jewell, entre otros. Es decir, fue un reformador que tuvo mucha importancia en varios países, no solo en uno, por lo que de nuevo su testimonio es muy importante para nosotros. Ahora bien, como les prometí al inicio, eh, debemos abordar un poco los concilios, ¿no? Recordar un poco de qué trataron al menos los más importantes. Evidentemente no nos podemos detener teológicamente al respecto, pero sí podemos extraer lo más importante que nos dejaron, ¿no? Entonces, ¿qué son esos concilios y por qué los necesitó la Iglesia? ¿Por qué los adoptaron las confesiones reformadas? Y creo que lo primero que debemos hacer para abordar los concilios es tener un par de definiciones, ¿no? Y antes hablamos de credos y concilios. Entonces, un credo básicamente es una palabra latina, ¿no? Que viene de credo y lo que significa es creo. Es una declaración de fe. Es cuando en nuestras iglesias, en las páginas web de nuestras iglesias, tenemos un sector que dice en qué creemos. Y
Eso es lo que cree nuestra iglesia. ¿Para qué lo hacemos? Para que la gente que nos va a visitar sepa lo que creemos. O aún para que nosotros mismos nos recordemos, estemos siempre al pendiente de lo que confesamos. Mientras que un concilio ecuménico viene de una palabra griega, oikumene, que significa mundo habitado. Y esto era básicamente una asamblea o reunión de obispos de toda la cristiandad convocada para resolver una crisis doctrinal. Y esta práctica de los concilios, de las reuniones de los obispos, es decir, de los pastores que había en las iglesias de todo el orbe, la extrajo la iglesia de Hechos 15, ¿no? Cuando se nos dice que en Jerusalén se reunieron los apóstoles y los ancianos y con la ayuda del Espíritu Santo lograron solucionar una crisis inminente que estaba amenazando con la unidad de la iglesia. Y ahí fue cuando sacaron estas leyes y estos decretos de que no se podía obligar a los gentiles a guardar la ley y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esa práctica? De ahí. Ahora bien, vamos entonces a ver los concilios, o al menos algunos de ellos. Y el primero que vamos a abordar es el de Nicea, en el año 325, quizá el más famoso. Es el más famoso por un montón de razones. La primera, además de ser el primero, es que se da después de muchos años en los que nuestros hermanos habían sido perseguidos por el imperio, habían sido perseguidos hasta el punto de ser asesinados, de sus propiedades ser confiscadas, de ser mutilados y torturados. De hecho, cuenta la historia que algunos de los obispos que asistieron no tenían algunas partes de sus cuerpos, precisamente porque en el pasado habían sufrido una persecución eh, impresionante. La otra razón por la que este concilio es muy importante es por lo que se estaba discutiendo allí. Lo que se estaba definiendo allí marcaría la historia de la iglesia para siempre, ¿no? Nos dicen los historiadores que un presbítero o pastor, es lo que ahora llamaríamos pastor, de una ciudad llamada Alejandría, que se llamaba Arrio, enseñaba que Jesús fue la primera criatura de Dios. Es decir, él reconocía que Jesús era grandioso y que era superior a todo lo creado, pero que no era Dios en el sentido pleno. Es decir, que Jesús no era igual a Dios. Y la iglesia se reunió entonces para discutir este asunto y se respondió con una palabra que se volvería fundamental, homoousios, que significa de la misma sustancia. El Hijo, dice el concilio, es de la misma sustancia que el Padre. No es parecido, no es similar, sino que es igual. Es decir, podemos decir tranquilamente que el Hijo es Dios. Jesús es divino. Eso es lo que se establece en ese concilio. Mientras que el de Constantinopla, en el 381, surgió otra discusión, hubo otro problema. Y es que después de Nicea surgió un grupo conocido como los neumatomacos, que podríamos traducirlo algo así como los adversarios contra el espíritu, o los luchadores contra el espíritu, o los enemigos del espíritu. Y este grupo aceptaba la divinidad del Hijo, es decir, aceptaban que Jesucristo era Dios, pero negaban que el Espíritu Santo también fuera Dios, también fuera divino. Y este concilio respondió, la iglesia respondió que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida.
y que debe ser adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Y con esto, la doctrina de la Trinidad quedaba completamente articulada. Como leíamos en las primeras diapositivas, creemos en un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios que es tres personas. Pero hubo más concilios. En Éfeso, en el año 431. Ahora la pregunta era sobre Cristo, sobre la persona del Hijo, ¿no? Se acusaba a Nestorio, un obispo de una ciudad llamada Constantinopla, de que él separaba tanto las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, que parecía hablar de dos personas y no de una sola. Y este concilio condenó a Nestorio y de paso, para defender a Cristo y sus dos naturalezas, afirmó que María es Theotokos. Esto ha sido un poco controversial en los últimos días. No sé si lo han podido notar en las redes sociales, pero este término significa portadora de Dios o madre de Dios. ¿Por qué? Porque quien nació de ella no es un hombre unido a Dios, es decir, dos personas, sino una sola persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, este título no es tanto sobre María, sino que es sobre Cristo. ¿Quién es Cristo, el que estaba en el vientre de María? Él es el verdadero Dios y un verdadero hombre. Él es una sola persona que tiene dos naturalezas. Por eso es lógico mencionar que María es su madre. ¿La madre de quién? ¿O la portadora de quién? De Dios, porque Cristo es Dios. Y aquí vale aclarar, como nos dirán incluso los reformadores, 1200 años después, que fue una pena que este título diera pie para que algunas personas lo malinterpretaran y le empezaran a adjudicar a la Virgen María atributos divinos y le empezaran a orar o a rendirle culto. Esto en ningún momento fue el objetivo de la iglesia en ese momento. El objetivo era definir quién era el hijo de María. Y sabemos que era el hijo de Dios, era un verdadero Dios, un verdadero hombre, dos naturalezas. Y esto es precisamente lo que Calcedonia va a terminar de definir. Este concilio fue en el año 451. Si ustedes han puesto su atención, van a notar que estos cuatro concilios se suceden en una muy poca cantidad de años. Es decir, entre 25, 30, 40 años, hay una definición más por agregar. Y este, el de Calcedonia, eh, luchó contra un líder monástico llamado Eutiques. Y este Eutiques enseñaba lo opuesto que el anterior. Él enseñaba que las dos naturalezas se habían fundido en una sola, como que se habían eh, mezclado de alguna manera. Y el concilio entonces dio la definición más precisa de la historia cristiana. Él nos define que en Cristo hay dos naturalezas, en una persona, y que están unidas. Ahora, ¿cómo es que están unidas? Están unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Son cuatro palabras que son los pilares de la cristología ortodoxa hasta hoy. Cuando mencionamos ortodoxa, lo que estamos diciendo es enseñanza correcta o enseñanza que está conforme a las sagradas escrituras. Ahora, nos podría a nosotros surgir una pregunta.
¿no? Teniendo en cuenta que hacemos tanto énfasis en la sola escritura, podríamos preguntarnos por qué los concilios usaron algunas palabras que no encontramos literalmente en las Sagradas Escrituras, como la que mencionábamos de homoousios, que significa de la misma sustancia. ¿Por qué? Y como nos dice el prestigioso historiador Everett Ferguson, el concilio adoptó palabras no bíblicas para eliminar la enseñanza arriana y afirmar que Jesucristo era plenamente Dios. Y se consideró necesaria una palabra no encontrada en la escritura porque los arrianos y los demás herejes interpretaban cada frase escrituraria de acuerdo con su enseñanza, pero de un modo que la mayoría sentía inconsistente con el sentido pretendido de la escritura. Es decir, lo que los concilios dijeron con otras palabras era lo que la Biblia enseñaba en su propia intención, solo que los herejes torcían estas palabras de acuerdo a sus pareceres. Por eso la iglesia eh, entonces tomó esta decisión de explicar con otras palabras lo que la Biblia ya nos daba a entender. Por ejemplo, cuando la escritura decía que Cristo era hijo de Dios, entonces los herejes decían algo como que sí, Él es hijo de Dios, pero entonces si es un hijo, entonces en algún momento de la historia tuvo que nacer y por tanto no puede ser eterno de la misma manera que Dios el Padre. Entonces Jesús fue creado, es un ser creado, no es un ser divino. Y por eso la iglesia entonces tuvo que explicar las cosas en estos términos y usar una gran cantidad de pasajes bíblicos y armonizarlos para que las herejías fueran totalmente eh, controladas, fueran eh, aniquiladas, por decirlo de algún modo. Y esto es perfectamente compatible con la sola escritura, ¿no? Eh, la sola escritura no significa que esté prohibido usar otras palabras para explicar lo que la escritura enseña, porque eso es básicamente lo que hacemos en los sermones. Explicamos lo que la escritura enseña con nuestras propias palabras. Lo que significa sola escritura es que las sagradas escrituras, la Biblia, es la norma suprema y que todo lo demás que enseñemos debe estar sujeto o derivado de las escrituras mismas. Es por eso que nosotros como protestantes, los reformadores, creemos que los concilios tienen autoridad en la medida en que expresan fielmente lo que la Biblia misma enseña. La confesión llama a los 39 artículos de la religión cristiana, lo dicen así. Dicen que estos credos deben ser íntegramente recibidos y creídos. ¿Por qué? Porque pueden probarse con certísimas garantías de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿cuáles son esos credos? De estos concilios surgen tres símbolos o credos: el apostólico, el niceno constantinopolitano y el de Atanasio. Ahora, el credo apostólico no es en estricto rigor un credo que surja de estos concilios, pero sí es un credo que se nutre de estas definiciones a lo largo de aproximadamente 600 o 700 años en la historia de la Iglesia. Y es el que generalmente todos nos aprendemos de niños, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Está el credo niceno-constantinopolitano y el de Atanasio. Atanasio es la persona que luchó contra Arrio en el primer concilio, en el de Nicea. Ahora, hablemos de la palabra católico. Esto es importante porque los credos la mencionan mucho. Dicen
creo en la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, católicas viene de la palabra griega católicos, que lo que significa es universal. Es decir, no es una palabra que le pertenezca a la Iglesia Católica Romana y como en esos tiempos de los concilios ecuménicos la Iglesia Católica Romana no existía, nosotros podemos decir que creemos en la Santa Iglesia Católica porque no nos estamos refiriendo a ellos. A veces, en algunas de nuestras iglesias, para diferenciarnos de ellos, de los católicos romanos, cambiamos la palabra y no decimos creemos en la Santa Iglesia Católica, sino creemos en la Santa Iglesia Universal. Esto puede tener algo de sentido, sin embargo, hay un problema aquí de matices, y es que la palabra católica en teología y en la teología cristiana de estos primeros siglos no solo significa universal en el sentido de que está por todas partes o está por todo el mundo. También católica significaba ortodoxa o que tenía la doctrina correcta. Y ese es un matiz que perdemos si solo mencionamos creemos en la Santa Iglesia Universal. De hecho, también católica en esta época significaba universal, pero no solo con una connotación geográfica, es decir, la que estaba por todas partes, sino también que era universal en cuanto a la recepción de sus miembros. Es decir, a diferencia de la mayoría de religiones del momento, el cristianismo era distinto porque no era solo una religión o de hombres o de ricos o de mujeres o de iluminados o de intelectuales o de filósofos, sino que era católica o universal en el sentido último de la palabra con respecto a los humanos. Es decir, era universal en el sentido de que se aceptaban mujeres, niños, niñas, pobres, ricos, esclavos o libres. Era universal también en ese sentido. Y esto es importante porque a veces, eh, para diferenciarnos nosotros de los católicos romanos, a veces, quizá por desconocimiento o temor, les concedemos muchos de los términos a los que nosotros tenemos derecho. Y eso es parte de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a adelantarnos después de estos concilios por alrededor de un milenio y vamos a observar más detenidamente a los reformadores y a las confesiones reformadas. Ubiquémonos en la Reforma. En 1517, Martín Lutero publica las 95 tesis. Él muere en 1546 y hay una inestabilidad política en la región y todavía el protestantismo se está acentuando tanto teológicamente como políticamente. Ya hay una división en el protestantismo. Los luteranos están en un lado y los reformados están en otro lado. Y los luteranos, por decirlo de alguna forma, dan un golpe sobre la mesa en 1577. Y este golpe lo dan de la siguiente manera. Ellos publican su libro confesional o su unidad confesional en un documento llamado Fórmula de Concordia. Es un documento en donde todos los documentos confesionales de los luteranos están fijados, en donde su identidad confesional y lo que creen está consignada. Y los reformados no teníamos algo como eso. Eh, Recuerden que hay una diferencia en el protestantismo, ¿no? Está Lutero y su creencia sobre que el cuerpo de Cristo está de alguna manera
en la cena del Señor, en el sacramento de la cena, mientras que los reformados no creemos eso. Creemos que Cristo está presente, pero no en su cuerpo, sino de manera espiritual. Esto fue básicamente eh, la gran razón por la que hubo esta división. Entonces, las iglesias reformadas, si bien estaban en más países que las luteranas, no tenían esta unidad confesional. Cada país tenía su propia confesión de fe. Es en este contexto en la que en ese mismo año eh, se reúnen, se reúnen varios delegados de las iglesias reformadas. Recordemos que ah, esta tradición reformada había estado precedida por hombres como Calvino, como Zwinglio, como Bullinger, como Vermigli, entre otros. Y ya tenían varias confesiones, como la confesión belga, la francesa, la confesión helvética, la confesión de Bohemia, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, etc. Entonces, en ese contexto, un conde palatino, que es algo así como un príncipe de una región, que se llamaba Johann Casimir, convocó una reunión urgente en Neustadt, es una ciudad alemana. Y ahí hubo una cumbre muy importante de teólogos reformados, de eh, representantes de los reformados, ¿no? De las iglesias de varios países, entre ellas Francia, Polonia, Hungría, Bélgica y también de Inglaterra. Y ahí tomaron dos decisiones. Eh, una que se iba a dar una respuesta diplomática a este documento luterano, pero la otra, y es la que a nosotros nos interesa aquí, es que los reformados de todos los países de Europa iban a crear una única confesión de fe, una que los iba a identificar a todos por igual. Es decir, iba a haber una confesión de fe para toda la iglesia reformada diferente de la luterana. Y el elegido para esta tarea, en primer lugar, había sido Zacarías Ursinos. Recuerden que él es uno de los autores del Catecismo de Heidelberg. Pero él, precisamente como era muy sabio, se dio cuenta de que quizá esta no era la mejor idea porque podrían haber más disputas internas que unidad. Entonces él se negó. Él dijo, no, prefiero no participar en ello. Entonces, eh, le dieron la tarea a otro teólogo reformado de gran importancia en su momento, llamado Girolamo Sanchi o Jerónimo Sanchi, si lo hispanizamos. Él, Sanchi, era un teólogo italiano que se convirtió bajo el ministerio de Pedro Martir Vermigli, el que vimos unas diapositivas antes. Él fue el escogido porque en él se juntaba una erudición, unos conocimientos que eran prácticamente providenciales. Él era un agustino, y recuerden que los reformadores eran muy seguidores de Agustín, pero también era muy estudioso de Tomás de Aquino y los escolásticos medievales, pero era reformado, era protestante. Y era un profesor muy reputado de la época, había ganado varios debates contra católicos romanos y había logrado convertir, o más bien evangelizar a través de los debates a muchas personas que luego se convirtieron a la reforma protestante. Entonces era una persona muy respetada en su momento y era un erudito eh, en lenguas bíblicas, en teología, en historia, en fin, era el elegido, digamos. Eh, Él había nacido en Italia, luego estuvo en Estrasburgo, luego en Heidelberg y luego en esta ciudad, en Neustadt. De nuevo,
Contrario a lo que pensamos en nuestra época, los reformadores tenían mucho mundo, habían conocido muchas ciudades, habían conocido a mucha gente. Y él entonces empieza esta confesión, la confesión que teóricamente iba a unir a todos los reformados, iba a decir, esto es lo que la teología reformada enseña. Y puede que parezca que nos estamos desviando un poco del tema, pero en realidad creo que es la mejor forma de abordar el tema. ¿Por qué? Porque si escogieran a este hombre para representar a todos los reformados, entonces lo que este hombre diga de los concilios ecuménicos es determinante para entender cómo los reformados recibimos esos concilios. Y él en esta confesión puso un lema en el prefacio y creo que también en la portada. Él dijo que que todo lo que va a escribir, que esta confesión sea sometido al juicio de la Iglesia verdaderamente católica. Y esto es un punto crucial y fundamental. Aquí vemos cómo se identifican los reformadores protestantes. Ellos se están refiriendo a sí mismos como los verdaderos católicos. Ellos no le conceden a los católicos romanos ese término. Ellos no les dicen católicos, ellos les dicen papistas o romanistas. Ahora bien, veamos entonces qué hace este reformador. Él no solo dialoga con los concilios en esta confesión, él los integra completamente en la confesión. De hecho, es la confesión reformada más rica en la recepción y hay más de 7 referencias a Nicea, a Calcedonia, a los demás concilios. Hay más de 20 citas de Agustín, más de 6 de Atanasio. Es decir, hay una recepción total de estos concilios. Ahora bien, por desgracia, la historia no siempre es color de rosa y Ursino tenía razón. Hubo personas que se opusieron a la confesión y se opusieron en parte porque el lenguaje que usó Sanchi les pareció que era un poco académico y ellos querían que fuera algo más eh, popular, digamos. Es decir, que mucha gente lo pudiera leer, entre otras razones. Dato de color, esta confesión no está en español, pero probablemente para finales de este año o el otro esté disponible por una de las casas editoriales nacientes que está trayendo la literatura reformada, así que va a ser bastante interesante. Pero hubo otro intento por armonizar las confesiones reformadas, por unirlas. Y este intento eh, pasó básicamente en la misma época, pero a cargo de Teodoro de Beza. Eh, Beza, uno de los reformadores más importantes también, eh, sucesor de Calvino en Ginebra, si mal no recuerdo, se unió con otros teólogos reformados para contestar a la fórmula de la concordia y al mismo tiempo para intentar unir todavía más a las confesiones reformadas. Y aquí fue eh, otro tipo de intento, no un intento de crear una nueva confesión, sino de armonizar las confesiones reformadas más importantes para contestar a la fórmula de la concordia y definir en parte lo que significaba ser reformados. Quizá este no era
un objetivo en sus mentes, pero si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, pues podríamos tomarlo así, que es un reformado, que cree un reformado. Bueno, pues lo que esté consignado en esta armonía de las confesiones. Entonces ellos publicaron precisamente una armonía y tuvo varias ediciones. Eh, y en esta armonía había 11 confesiones de toda Europa en un compendio, en un solo libro. Y lo que nos interesa aquí es que los católicos romanos, o como los reformadores decían, los romanistas, acusaban a los reformados precisamente de fragmentación por tener muchas confesiones. Y ellos en el prefacio hacen una pregunta brillante, ¿no? Ellos dicen, ¿qué dirían de nuestros antepasados que teniendo el credo apostólico, con todo eso publicaron el niceno, el calcedonense y muchos más? Lo que ellos estaban diciendo era que si los padres de la iglesia necesitaron más de un credo para defender la fe, ¿por qué no podemos entonces los reformados tener más de una confesión? Y además citaron, en mi opinión, magistralmente a San Hilario de Poitiers aquí cuando él dijo que la furia de los herejes nos impone esta necesidad. ¿Cuál era la necesidad ahí? Definir lo que creemos, distanciarnos de los errores de la Iglesia Católica Romana. Ahora, antes de meternos de lleno en estas confesiones, quisiera tocar otras para que vean la universalidad de la recepción de los concilios ecuménicos. Por ejemplo, una de los valdenses de 1556 dice que aprueban los credos de los cuatro concilios generales de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Los irlandeses, los artículos irlandeses, una confesión de evidentemente Irlanda, dice que todos los artículos contenidos en el credo niceno, en el de Atanasio y en el credo apostólico deben ser firmemente recibidos y creídos. Y Juan Díaz, un español, en La Suma de la Religión Cristiana, nos dice que abrazamos los tres credos, el apostólico, el niceno y el de Atanasio. Fíjense esta expresión, como resúmenes de las escrituras. También los cuatro grandes concilios, el de Nicea, Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia. Fíjense que hay unidad temporal porque son años distintos, son países distintos y son teólogos distintos. Una nota de color aquí es que Casiodoro de Reina, el de la versión mítica, perdón, legendaria de las escrituras en español, la Reina Valera, también hizo una confesión de fe. Es la confesión de fe de la Iglesia Reformada Española que estaba en Inglaterra en ese momento, si mal no recuerdo. Y en esa confesión eh, también, aunque no menciona los concilios por nombre, sí menciona las categorías que esos concilios produjeron. La de sustancia, unidad, esencia, dos naturalezas, etc. Así que fíjense, para nosotros como hispanoamericanos, la importancia incluso de reconocer que el traductor de la Biblia al español más usada por generaciones, la Reina Valera, también creía esto mismo. Fíjense que hay una unidad confesional. Ahora vamos, ahora sí, a la armonía de estas confesiones propiamente dicha. Eran 11 confesiones en ese momento. El gran historiador protestante Philip Schaff
nos dice que fue el primer intento de dogmática comparada y que esto merece llamarse la fórmula de la concordia reformada. Y es importante aquí conocer lo que es tradición. Eh, a veces esta palabra es incómoda para nosotros los protestantes, pero vamos a ver que no tiene por qué ser así. Eh, Viene del latín traditio, que simplemente significa lo que se entrega, lo que se transmite. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O lo que dice en la carta de Judas, de que somos guardianes del depósito de, de los santos, ¿no? La tradición apostólica que es entonces es el evangelio transmitido. No es un invento humano, es el depósito de la fe, pero este está contenido en las sagradas escrituras. No hay una doble revelación que debamos aceptar para ser salvos. El Evangelio, lo que debemos creer para ser salvos, está en las Escrituras, mientras que la Iglesia Católica Romana dice que está en las Escrituras y en una tradición oral de la que ellos son los legítimos intérpretes. Pero esto no tiene razón de ser a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es entonces nuestra tradición? Lo que recibimos de los reformadores es estas confesiones y sus explicaciones. Por ejemplo, ya mencionamos Habsburgo, la francesa y la belga, pero por ejemplo, Bohemia usa el mismo lenguaje que los concilios. Y esto es importante y sé que puede sonar repetitivo en varias ocasiones lo que estoy mencionando, pero es importante porque una cosa es que las confesiones reformadas digan que aceptan los concilios o que los reciben o que son nuestro legado, como el título de este webinar. Pero otra cosa muy distinta es que eso sea verdad. ¿Cómo sabemos que es verdad? Por lo que dicen entonces estas confesiones en esos artículos determinantes sobre Dios, sobre la Trinidad o sobre Cristo. Y aquí nos damos cuenta, como en la confesión de Sanchi, de que efectivamente hay una recepción y una integración total de estos concilios y de estos credos. Bohemia dice consustancial con el Padre, como el concilio de Nicea. La segunda confesión helvética, que fue construida por Enrique Bullinger, nos dice que las tres personas son consustanciales, coeternas y coiguales. La sajona no cita el sínodo de Nicea, la de Gutenberg, Nicea y Calcedonia como normativos. Los 39 artículos de la religión, que los tres credos deben ser íntegramente recibidos, y así con las demás confesiones. Vamos a observar que si nos citan a los concilios por nombre propio o a los credos por nombre propio, van a usar estas categorías por nombre propio. La de consustancial, la de sin confusión, sin división, etcétera. Que es precisamente la adopción de Calcedonia. Eh, y es determinante que esto lo tengamos claro porque básicamente, si no lo tenemos claro, es la cuna de todas las herejías cristológicas. Eh, las dos naturalezas de Cristo están en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y eso es lo que, de nuevo, nos dicen las confesiones. Dice la segunda helvética que no están absorbidas, ni confundidas, ni mezcladas. La confesión de Francia dice que están verdadera e inseparablemente conjuntadas o unidas.
La confesión belga dice que las naturalezas retienen sus propiedades, que es otra forma de mencionarlo. Eh, Augsburgo nos dice que son dos naturalezas que están inseparablemente unidas en una persona. La de Bohemia nos dice que ambas naturalezas en Cristo permanecen íntegras y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto mismo en todas. Retomando la de Sanchi, él nos dice que sobre las dos naturalezas en Cristo y su unión en propiedades, creemos todo lo que ha sido definido en los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, contra Arrio, Apolinar, Nestorio y Eutiques. Nótense que algunas de las confesiones incluso eh, nombran a los herejes. Eh, Era algo bastante común en la época. Eh, Fíjense que Sanchi dice, creemos todo lo que definieron, no algo, no en parte, no un poco, sino todo. Esta es la recepción. Esta es la recepción de los protestantes por parte de los concilios ecuménicos. Esa es nuestra herencia. Y Sanchi advierte que el desprecio de estas determinaciones o de estos concilios es lo mismo que causó las herejías. Es muy importante entonces que nosotros, eh, varios siglos después de la Reforma Protestante y muchos más de los concilios ecuménicos, los estudiemos y los retengamos. Eh, a propósito, mmm, el próximo abril, a partir del 14 de abril, estaré dictando un curso sobre historia de la Iglesia Antigua en el que vamos a abordar en algunas clases estos concilios ecuménicos de una manera más profunda y con los matices que requeriría para introducirnos a entenderlos mucho mejor. Ahora, me gustaría cerrar uniendo todo esto de alguna manera que tenga que ver con nosotros. Y creo que la pregunta que cambia todo es eh, ¿quién es realmente católico, no? Sanchi lo decía al publicar la confesión. Pongo esta confesión a disposición para que la examine la iglesia que es verdaderamente católico. ¿Y quién es verdaderamente católico? Nosotros. Nosotros los protestantes. Nosotros los reformados. ¿Por qué? Porque recibimos la herencia, el legado de la iglesia antigua, purificándola, purificando ese legado de las adiciones de los romanistas o papistas, purificándola de innovaciones como la intercesión de los santos o como la adición de sacramentos o ese tipo de cosas, purificándola de la tiranía del Papa como supuesto vicario de Cristo en la tierra. Nosotros somos los verdaderos católicos, los que estamos realmente conectados con la iglesia de todos los tiempos. Calvino lo mencionaba en su famosa carta, ¿no? A Sadoleto. Él le dice, te equivocas al suponer que deseamos apartar al pueblo de aquel modo de adorar a Dios que la Iglesia Católica siempre ha observado. Y él añade que nuestro acuerdo con la antigüedad es mucho más cercano que el suyo, es decir, el de los católicos romanos. Todo lo que hemos intentado ha sido renovar aquella forma antigua de la iglesia. Eh, los reformadores no buscaban fracturar la continuidad con la iglesia antigua, buscaban restaurarla. En su perspectiva, entonces, eran las innovaciones medievales
sobre todo de la última parte de la Edad Media, las que habían distanciado a la iglesia de esa forma antigua. Y creo que la forma en la que esto lo podemos ver de una manera más estructurada es como lo enseña Heiko Oberman, un prestigioso estudioso de este asunto. Él nos dice que hay dos formas de entender la tradición. La idea antigua o la idea original de la iglesia, sostenida entre otros por Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Vicente de Lerins, Calvino, entre otros, es que la tradición es la escritura interpretada por la iglesia. Mientras que la idea posterior, que sería la que tomaron los católicos romanos, es que las escrituras más una tradición paralela es lo que constituye eh, la doctrina. Es decir, son dos fuentes, mientras que nosotros decimos que es una sola fuente y que en esa fuente la última autoridad es la escritura, es decir, la doctrina de la sola escritura. En la Reforma Protestante entonces habían varias acusaciones contra los reformadores precisamente. Y es que se les acusaba de algo como esto. Ustedes dicen que son sucesores de la iglesia antigua y reclaman para sí los concilios ecuménicos, pero no tienen una sucesión de obispos como nosotros. Recuerden que los romanistas alegan que debe haber una sucesión de obispos ininterrumpida que va hasta los apóstoles. Pero los protestantes decimos que tenemos una sucesión más importante que la de hombres, y es una sucesión de doctrina. No importa esencialmente una cadena institucional, sino lo que importa es la fidelidad a la enseñanza apostólica. Y esto lo vemos incluso en el Antiguo Testamento. No importaba tanto una sucesión de sumos sacerdotes, sino que lo que importaba era que el sumo sacerdote fuera fiel a la ley de Moisés, a la enseñanza de las escrituras. El último documento eh, que quiero mencionar es esta declaración. Declaratio Tou, bueno, el nombre es difícil de pronunciar, pero la declaración es importante porque había una discusión de los reformados en Polonia. Y había una discusión contra los católicos romanos y también habían diálogos con los luteranos. Y los reformados van a decir aquí, mucho tiempo después del inicio de la reforma, van a notar que es un siglo y unos años después lo siguiente, que aceptamos los credos de Nicea y de Constantinopla, que son exposiciones seguras de las escrituras, nombran el credo de Atanasio, nombran de nuevo Éfeso, nombran de nuevo Calcedonia y además contra los pelagianos también el concilio de Orange o el de Milev. Fíjense que aún un siglo después de la reforma sigue habiendo esta misma unidad. Tenemos una unidad confesional reformada al respecto de la recepción de los concilios ecuménicos. No debemos entonces permitir, bajo ninguna circunstancia, que esto sea atacado o negado por cualquier predicador, no importa cuál sea su nombre o cuántas visitas tenga en YouTube o ese tipo de cosas.
Esta es la fe que ha sido entregada a nosotros. ¿Qué descubrimos entonces? Descubrimos que estas confesiones no se limitaron a tolerar los concilios, ¿no? Sino que los recibieron como propios y constitutivos de su propia identidad. Que los reformadores no se veían como innovadores, sino como restauradores de la fe antigua. Y que ser reformado, en el sentido más profundo, es ser verdaderamente católico. Me gusta cerrar con una nota devocional, como lo dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 22. Entonces, ¿qué debe creer el cristiano? Y respondemos que todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, lo cual fue resumido en el Credo Apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Esa fe, la de Nicea, Calcedonia, Agustín, Hilario, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Vermigli, Cranmer, Warfield, C.S. Lewis, esa es nuestra fe. Amén. Si tienen preguntas, hermanos. Bien, gracias, hermano Nilton, por este tiempo, agradecerle de verdad. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, nos gustaría conocer más de usted, hermano Nilton, qué se dedica y conocer más de su ministerio. Claro que sí. Yo trabajo para una editorial que se llama Poema Publicaciones. Soy diácono de la Iglesia Anglicana Santísima Trinidad en Medellín. Estoy casado hace 5 años. Tengo un pequeño bebé que se llama Tomás. Cumplió 10 meses hace unos días. Eh, Estudié comunicación social. Luego me especialicé en marketing. Luego hice un diplomado en latín. Terminé mi maestría en artes y estudios cristianos en Jeff Mill Seminary. Allí estoy finalizando también una maestría en divinidades y tengo dos proyectos de divulgación acerca de estas cosas. Uno se llama Catolicismo Reformado, en el que enseñamos precisamente de que los protestantes son los verdaderos católicos y compartimos bastante contenido acerca de los padres de la iglesia, algunos teólogos medievales y reformadores. Y otro proyecto de divulgación sobre anglicanismo propiamente dicho. No anglocatolicismo o el anglicanismo liberal de estos tiempos, sino el anglicanismo reformado de los 39 artículos que mencioné brevemente en algunas partes de esta exposición. Y como les mencioné, voy a estar dando aquí en Civitas Day historia de la Iglesia Antigua el próximo mes. Así que me encantará si pueden tomar el curso y abordar más acerca de los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos y demás. Bien, gracias, hermano Nilton. También permítanos presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad queremos invitarte a que puedas ser parte de nuestro próximo ciclo de cursos. 6 cursos van a ser impartidos en el mes de abril y mayo. Tenemos el curso de consejería familiar impartido por el pastor José Ramírez. Este curso inicia el sábado 11 de abril a las 9 de la mañana. Tenemos el curso Doctrinas, Hombre y el Pecado, que será impartido por el profesor Eric Penning. Este curso inicia también el 11 de abril, sábado 11 de abril, a las 11 horas Perú. El día 13 de abril estaremos iniciando el curso de Doctrinas de la Gracia con el pastor Alex Torres. Este curso va a ser impartido a las 17 horas Perú.
Así que los días lunes vamos a estar hablando sobre estas hermosas doctrinas de la gracia. Como ya lo decía el hermano Nilton, él va a estar impartiendo con nosotros un curso titulado Historia de la Iglesia Antigua, ¿ya? Este curso va las clases en vivo todos los martes a las 7 a las 19 horas Perú. Empezamos el 14 de abril. Así que hermanos, espero eh, puedas estar con nosotros. El hermano Nilton ya nos ha dado algo breve para poder interesarnos por esta rama que es sumamente importante. También el día miércoles 15 de abril iniciamos el curso de Cosmovisión Cristiana con el doctor Eric Tucker. Así que también este curso será impartido a las 20 horas Perú. Así que te animo a que puedas conectarte, también inscribirte para que puedas participar. Y el sábado 18 de abril iniciamos el curso de Teología Bíblica del Antiguo Testamento, impartido por el pastor Taylor Wallace, ya a las 7 de la mañana Perú. Así que si quieres madrugar, este es un buen curso para que puedas tomar con el pastor Taylor, que es un hermano que por mucho tiempo ha puesto énfasis en la teología bíblica. Así que no va a haber pierde en este tema. Así que hermanos, una vez más somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Abajo están nuestras redes, diferentes redes sociales, donde nos puedes ubicar. Entiendo que si estás aquí es porque ya te encuentras en nuestra comunidad o porque tal vez recibiste alguna invitación. Así que escanea el QR, ingresa a nuestra comunidad para que no te pierdas de nuestros anuncios, noticias o de actividades gratuitas como estas que periódicamente difundimos. Así que esto, hermanos, animarte que puedas considerarnos como tu casa de estudios. Agradecerte, hermano Nilton, por esta participación. Y para cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, te dejo que pueda despedir, Nilton, animando a que puedan considerar este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Claro que sí. La historia de la iglesia es determinante porque nos explica cómo Dios ha cumplido sus promesas de guardar a su pueblo. Si quieres aprender más acerca de los primeros inicios del cristianismo, la persecución que sufrió y los concilios ecuménicos, te animo a que te registres al curso Historia de la Iglesia Antigua, que empezará a partir del 14 de abril. Será una bendición contar con tu participación y seguramente seremos edificados como comunidad al hablar de estas cosas y recordar cómo el Señor ha cumplido su pacto. Ok, mis hermanos, entonces agradecerte, Nilton, a cada uno de ustedes. Cerramos la transmisión. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.